Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas una vez más a Futuro 360. Ya estamos en nuestro otoño, visitando la transformación de nuestro entorno, sea donde sea que estemos, el tiempo cambia y con eso también nuestra mirada, que quiere abrirse a otras posibilidades, en este caso a las enormes novedades que nos trae el Festival Santiago Wild, del cual somos colaboradores y que nos permite comprender un poco mejor nuestra vida en nuestro territorio, pero también en esos otros lugares a los que tal vez nunca iremos, y mirar la vida sobre la Tierra, el desarrollo de la biodiversidad, sus amenazas y los enormes desafíos que tenemos los humanos. Así que con esta invitación a abrir la mirada, les queremos dar la bienvenida a este capítulo de Futuro 360. Y un ámbito en que necesitamos abrir la mirada es justamente en materia de humedales. Existen muchas definiciones técnicas para poder explicar correctamente qué es un humedal. Pero en palabras muy sencillas, es un ecosistema donde el agua, que puede ser permanente o temporal, cubre o satura el suelo, lo que crea condiciones que permiten el desarrollo de flora y fauna adaptadas a ambientes acuáticos o semiacuáticos. El agua es el elemento principal que define al humedal, por lo tanto se considera que esas áreas se inundan temporalmente. Entre las funciones que tiene están el control de inundaciones, sobre todo en los bordes costeros, a los bordes de los ríos, la protección contra marejadas, entre otras grandes funciones, porque son como esponjas naturales. Entonces, cuando hay exceso de agua, son capaces de absorberlo y esto ha sido ampliamente probado por la ciencia. Por lo tanto, construir sobre esos ecosistemas, además de que probablemente va a ser un mal negocio, pone sin duda en riesgo a las estructuras que están ahí. Y hemos visto tantas veces esa imagen, por ejemplo, de las construcciones que se hicieron en el borde costero en el norte, donde literalmente se inundaron todos los edificios. En Chile, desde 2020 existe una ley de humedales urbanos que, además de promover la conservación y protección de los ecosistemas, evita que se construyan esas zonas también por razones de seguridad humana. Son lugares que naturalmente se van a inundar apenas la naturaleza lo decida. Tarde o temprano caerá más agua de la que esperábamos y no va a tener la oportunidad de ser contenida ni absorbida si es que no existe el ecosistema adecuado para hacerlo. En los últimos días se ha instalado este debate sobre este falso dilema que nos hace elegir entre un humedal o una vivienda social. ¿Habrá una peor vivienda social que una que se va a inundar de seguro cuando aumente el agua? Esta conversación no debiera estar en discusión, sobre todo por la enorme cantidad de base científica que existe y que podemos consultar al modelo de decidir dónde se van a construir viviendas sociales. Por supuesto, esto no se trata de elegir si una familia tiene o no tiene derecho a tener una casa. Se trata de proteger la construcción de esa estructura y también los ecosistemas, de los cuales no solo esa familia, sino la sociedad completa depende. Los servicios ecosistémicos que prestan los humedales van mucho más allá de evitarnos inundaciones. Son lugares donde crecen distintas especies de las que también dependemos nosotros, por ejemplo, polinizadores, aves que contribuyen en sus procesos migratorios con distintos procesos en otros ecosistemas. ¿Por qué podríamos exponer necesariamente a personas a que vivan en una vivienda que además va a estar en riesgo de inundación? Tenemos tantos ejemplos para dar cuenta de que esto ocurre, construcciones que ya se han emplazado en humedales y que han afectado efectivamente a las viviendas. Necesitamos pensar de una manera más compleja e integrada y dejar de definir las cosas en términos de ceros y unos, como si tuviéramos que elegir crecer o cuidar. Necesitamos cuidar y crecer. Tenemos que poder caminar y mascar chicle al mismo tiempo en una sociedad que está cada vez más estresada por los distintos usos que necesitamos del territorio. Las decisiones ambientales también son decisiones económicas y también son decisiones de beneficio humano. No son cosas que estén contrapuestas. Por eso quisimos hacer este espacio, para que todos ustedes puedan tener más distinciones a la hora de participar de la discusión pública, hablar de la protección de la vida de las personas, por supuesto de la necesidad de que tengan
casas, pero casas que perduren en el tiempo, que no vayan a ser inundadas y que no destruyan ecosistemas de los cuales dependemos todos y todas. En Futuro 360 hemos hecho un seguimiento muy largo de nuestra historia como país en la protección de los humedales, la diversidad de humedales que existen, qué roles y qué funciones cumplen. Nosotros no queremos alargarnos en este momento, pero ustedes pueden consultar todas nuestras notas, todas nuestras cápsulas, todas nuestras entrevistas sobre el tema de los humedales, donde podrán tener una perspectiva más informada sobre este tema tan apasionante. Chile, país de humedales. Y vámonos a la guerra, porque ese es un sol que no se puede tapar con un dedo. Esta guerra sigue en Irán, y el cierre del estrecho de Hormuz ha dejado claro que el petróleo no es en ningún caso un seguro energético. Esta situación nos abre tantas preguntas. Una de ellas es: ¿qué alternativas podríamos tener frente a la crisis para no depender tanto de los combustibles fósiles? Porque además no todo el mundo se puede andar comprando un auto eléctrico, un auto híbrido, o de un día para otro transformar su dependencia y tener, no sé, sistemas solares, ¿no? Por eso hicimos esta nota junto a Francisco Bermejo. Por supuesto que el auto tiene otros niveles de gasto, tanto en mantenimiento como en cochera, y además yo sostengo que tal vez para una ciudad como Santiago, si no vas a ser una persona que viaje mucho, el auto no es algo que es conveniente. Mauro llegó desde Rosario, Argentina, a Santiago para estudiar un doctorado. Cambió de país, pero no su forma de movilizarse, la bicicleta. En ningún momento podría pensar en la posibilidad de un auto, por lo menos a corto plazo. Una opción económica y asequible que ahora se asoma como una opción necesaria para automovilistas. La guerra en Irán y el cierre del estrecho de Hormuz ha tenido como consecuencia un alza histórica en el precio del petróleo. Esta es la segunda gran crisis energética en los últimos 4 años, lo que pone en duda su confiabilidad. Los combustibles fósiles han dominado la energía de los últimos 200 años y siempre hemos confiado en ellos, uno porque son baratos y otro porque son muy reutilizables en muchos ámbitos, movernos, calefaccionar, en las industrias. El tema es que hoy día vemos, hay guerras en lugares donde hay petróleo como el Medio Oriente o la situación de Venezuela, entonces ya no podemos necesariamente confiar en este energético. Parece ser un consenso. Los combustibles fósiles ya no deberían ser considerados como seguro energético. Ante eso, la pregunta que surge es: ¿qué opciones tenemos para reemplazarlos? Vamos paso a paso. Uno de los principales usos energéticos es para movilizarnos. La benzina para los autos, el diésel en los camiones y el combustible de los aviones. Ahí aparece la bicicleta como alternativa individual, pero también el transporte público. En Santiago es normal ver buses que digan 100% eléctrico, y no es casualidad. Se trata de una política pública que empezó en 2017 con tan solo 2 vehículos de prueba, que hoy consiste en una flota de más de 4.000 autobuses, el 63% de las micros que recorren la capital. Su ventaja: no dependen de los combustibles fósiles, lo que se transforma en un oasis en medio de la crisis. Hoy en día, en el muy corto plazo, dado que la benzina está más cara, la verdad es que la única alternativa que me queda en el muy corto plazo es el transporte público. Pero lo que hemos descubierto también en este tiempo es que una gran forma también de darle resiliencia a un sistema ante crisis, por ejemplo, asociado a los combustibles como lo que estamos viendo hoy. En nuestro país cada vez más la energía eléctrica se genera desde fuentes renovables como la energía solar o la energía eólica, lo que hace que nuestro país sea particularmente resiliente y resistente a estas crisis porque puede generar su propia energía eléctrica. Actualmente, 11 regiones del país cuentan con buses eléctricos y en Copiapó representan el 100% de la flota, una inversión pasada que, según datos de la Organización Latinoamericana y Caribeña de Energía, ahora se convierten en un buen negocio. Antes de la guerra de Irán, operar un bus eléctrico significaba un ahorro anual de $7.800, casi 7 millones de pesos, en comparación a uno a diésel. Hoy, con la escalada del precio del petróleo, ese ahorro se dispara a $26.000 al año, casi 23 millones de pesos,
un aumento del 233%. Por supuesto que los buses eléctricos tienen una gracia, que es que operan muchos kilómetros al año. Y mientras más kilómetros al año opera un vehículo, más atractiva se hace la inversión, porque los costos de operación y mantención son mucho más económicos, ¿no es cierto?, que en las alternativas diésel. El mismo fenómeno pasa con el transporte liviano. Antes del conflicto, el ahorro anual de un vehículo eléctrico era de $986, lo que equivale a 863.000 pesos. Ahora la cifra se disparó a $2.018 anuales, es decir, más de 1.700.000 pesos, un aumento del 104%. Su consumo es muy bajo, o sea, tanto en el consumo directo de electricidad, porque además son muy eficientes, como también en la mantención. Otro espacio de uso energético es la calefacción. Ahí la electrificación también aparece como una opción. De acuerdo a un estudio del think tank energético Ember, la transición energética es más económica si se usa energía renovable, una alternativa que se vuelve una oportunidad de ahorro e inversión para Chile. Desde el punto de vista tanto de seguridad energética como de costos, a nosotros nos conviene explotar lo que tenemos. Y lo que tenemos es electricidad, energía renovable. Entonces, si usamos toda esa energía renovable, podemos tratar de, ojalá, usarla electrificando los procesos, electrificando el transporte, electrificando lo más que podamos. En términos de capacidad instalada, de infraestructura, hoy día más del 70% del sistema eléctrico funciona en base a energías renovables. Cuando hablamos de generación, el año pasado, el 65% de la generación fue alimentada en base a energía también renovable. Sin embargo, aún representa una serie de desafíos. Por ejemplo, expandir la red de buses eléctricos en todo el país. En el caso de los autos, que el precio de compra sea más asequible. Según un estudio de Indata, el 58% de los chilenos considera que una barrera para comprar un vehículo eléctrico es el alto costo de la inversión inicial. Son más caros todavía los vehículos eléctricos que los vehículos normales, pero proyecciones de Bloomberg dicen que antes del 2030 vamos a llegar a la paridad. Incentivar a que los concesionarios y los distribuidores y representantes de marcas puedan ampliar el rango de oferta de autos eléctricos para, en el fondo, también tener ofertas en un rango de precios de entre $10.000 a $12.000. Junto con ello, también es importante seguir potenciando los sistemas de almacenamiento que permitan transformar la energía renovable en una alternativa segura todo el día. Cuando evidentemente el 98% de nuestros combustibles fósiles que consumimos en Chile son importados, ¿ya? Tenemos evidentemente una dependencia respecto del comportamiento de mercados internacionales, de sus precios y obviamente también de sus logísticas de abastecimiento. Alternativas energéticas que aparecen frente a una crisis geopolítica que ha puesto en evidencia la complejidad de mantener una producción basada en combustibles fósiles, pero que abre el espacio para seguir otros caminos con la energía que con su generación renovable ha demostrado ser más eficiente, limpia y segura. Llega el tiempo del Ser Fantástico, esta sección que tanto queremos en Futuro 360 y que hoy vamos a dedicar en un acto reivindicatorio. Porque el siguiente Ser Fantástico vio manchada su reputación, ¿por qué? Por un humano, otra vez una humana metiendo la cola en este caso. Es una de las historias más representativas de la idiosincrasia chilena y es el quintral, la planta que dio origen al apodo de Catalina de los Ríos y Lißperger, una de las figuras más temidas de nuestra historia. Se dice que esta hermosa especie fue utilizada para nombrar a esta mujer por el color rojizo de su pelo, que es similar al de las flores, y también como una metáfora de su naturaleza parásita, asociada a la forma en la que Catalina de los Ríos se relacionaba con otros. Pero hoy en nuestra sección queremos hacer algo distinto, darle su trono al quintral. El quintral o cutral es una especie que crece sobre los árboles para obtener agua y nutrientes, pero no los mata. A diferencia de lo que muchos creen, no es un invasor destructivo, realiza su propia fotosíntesis y en la mayoría de los casos coexiste en equilibrio con el que lo hospeda. Se distribuye entre Coquimbo y Chiloé
donde se puede observar sobre álamos, sauces, maquis o acacios, adornando sus ramas con flores rojas, alargadas y vibrantes. Es un arbusto siempreverde, nativo de Latinoamérica, que puede alcanzar hasta 1,2 metros de altura. Su fruto amarillo además cumple un rol central, son consumidos por aves que dispersan sus semillas, también al monito del monte le gusta mucho, y con eso ayuda su propagación. Su importancia no termina ahí, el quintral también tiene propiedades medicinales valoradas por el pueblo mapuche. Por ejemplo, el cutral, que crece sobre el maqui, se utiliza para tratar jaquecas y apoyar la memoria, mientras que las hojas y flores del quintral de álamo se emplean en afecciones como el dolor de garganta, las úlceras estomacales. Esto, como muchos de nuestros seres fantásticos, es importante recalcar que su presencia es fundamental para los ecosistemas. Durante el invierno alimenta con su néctar al picaflor chico y en verano sus frutos, como decía yo, al monito del monte. ¿Cómo podríamos considerar dañino a una especie que sostiene a otros seres vivos, que además adorna a otros árboles, hasta cactus podemos encontrar con quintral? Además que actúa como un agente natural de control biológico frente a especies invasoras. Suele crecer con mucha mayor abundancia en árboles no nativos. Su presencia contribuye a aumentar la biodiversidad y fortalecer la resiliencia de los ecosistemas alterados. Probablemente más de alguno de nuestros espectadores lo ha visto por ahí, pero aquí en Futuro 360 no queremos que solo lo vean, queremos que lo valoren, que lo piensen y que dejen de pensarlo como un villano para dejarlo donde corresponde, en una especie de hall de la fama, por su enorme aporte, por su hermoso color, por su capacidad de ser como una especie de guirnalda natural en nuestros distintos ecosistemas. El quintral es nuestro ser fantástico. Vamos a ir a una breve pausa en Futuro 360, pero ya volvemos con más. Cuando hablamos de naturaleza, hablamos inevitablemente de la creación, de quién que importa, pero al enfrentarse a la belleza, a la diversidad de la vida sobre la Tierra, nos conectamos con una dimensión humana que es capaz de contemplar y conmoverse con la sutileza de la belleza, ¿no? de lo que está ahí, que no sabemos de dónde llegó, y de alguna forma nos conecta con una humildad, ojalá, ante el poder que ha tenido la evolución y la creación sobre la Tierra. Esa posibilidad también nos permite cuidar de otra forma el planeta, y ha sido probablemente esa la principal tecla que ha querido tocar el Festival Santiago Wild, organizado por Ladera Sur, que está comenzando a tener su nueva versión, un espacio para poder ver cine de distintos lugares del mundo, que tiene como centro a la naturaleza y poder visitar, si es que uno no es capaz de ir a lo salvaje, poder ir de la mano de otro al mundo salvaje, contemplar y conmoverse. Hoy queremos hablar con un explorador que está en el marco de este festival junto a nosotros. Está Claudi Carrera, un curador, editor, productor cultural, de formación científica. Aparte, me acabo de enterar en la previa, que ha tenido la oportunidad de conocer de manera muy profunda Latinoamérica y de conmoverse y comprometerse con esa sabiduría que existe en los territorios desde mucho antes. Muchas gracias por estar aquí. Un placer, muchísimo gusto. Quisiera saber si tú en algún punto recuerdas la primera vez que sentiste como una conmoción que te atravesara en la naturaleza. Totalmente, y además es muy especial en mi vida porque es un momento que fue una transición total para lo que soy hoy en día, ¿no? Yo vengo de una familia en Barcelona bastante disfuncional, con bastantes problemas, y me habían dado una beca para ir a Estados Unidos a estudiar. Y yo decidí que no iba a Estados Unidos y agarré el dinero de esa beca y me fui a Argentina. Nunca mi familia supo que había ido a Argentina en lugar de a Nueva Orleans. Eso es lo bueno de que haya sido disfuncional, ¿no? Nadie se enteró. Nadie se enteró. Y entonces llegué a Trelew, me voy a acordar siempre, en la Patagonia Argentina, y
en aquel momento no había aeropuerto, había una casita chiquitita, pero te estoy hablando de hace 32 años, y había una casita chiquitita y bajabas del avión directamente a la Patagonia. Y entre Leu era la extensión de un lugar que como europeo yo no había visto jamás. Otro Entonces, planeta. ver el horizonte, sentir el viento, y recuerdo perfectamente que había mucho viento y que empezaban a girar las plantas estas que se arrancan de la Patagonia y que empiezan a girar, girando como... Y para mí eso fue una sensación de libertad que yo no había sentido en mi vida antes, ¿no? O sea, siempre había estado en Barcelona, en la ciudad, y tener la sensación de inmensidad, de profundidad, de distancia, me sentí libre, y yo creo que es una sensación a la que en aquel momento me hice adicto y es algo que no he podido soltar. Eso te iba a decir, es una drogadura esa sensación. Es una sensación de todo lo que te pesa se diluye, te conectas con la realidad que está a tu alrededor y formas parte de algo que es mucho más grande que tú. Esa sensación la tuve muy jovencito, tuve la suerte de tenerla muy jovencito, y esa búsqueda ha sido una búsqueda que me ha acompañado en toda mi trayectoria. Qué suerte. Quisiera saber a dónde te ha llevado esa primera sensación, cuáles han sido esos otros lugares que has visitado en América Latina que te han conectado con algo primo de esta sensación. Tal vez no es la inmensidad, tal vez sí es la libertad. ¿Qué te ha pasado? O sea, la verdad es que el recorrido de mi vida, o sea, a veces, ¿no? Cuando ya uno acaba de cumplir 50, cumplí hace 2 años 50 años, y te hace uno como balance un popo de todo lo que te ha pasado, ¿no? Yo empecé como científico investigando mamíferos marinos en la Patagonia, y en un momento decidí hacer el viaje a la motocicleta del Che, tomar el diario de la motocicleta y recorrer el continente con diferentes buses, cruzar y trabajar desde allá, ¿no? Eso me llevó a conocer mucho el norte de Chile, estuve mucho en la zona de Calama, en la zona de Arica, en toda la zona de Iquique, en el noroeste argentino también, en todos los desiertos, y ahí me empecé a interesar por la fotografía y a investigar la fotografía, ¿no? Yo creo que en mi vida lo único coherente que he hecho ha sido siempre viajar, siempre ha sido el hecho de estar en contacto con culturas, con personas, con la naturaleza, con los lugares, para conocer el mundo de otra forma. Y empecé como fotógrafo, ¿no? Entonces empecé a trabajar haciendo fotografías. En un momento determinado era freelance, vendía las imágenes en España, pero muchos fotógrafos de América Latina me pedían que llevara las fotos a enseñarlas en Europa, a ver si se podían vender. Y haciéndote el cuento muy cortito, con un periódico de Barcelona que se llama La Vanguardia, estuve durante 2 años viajando por todos los países de América Latina entrevistando fotógrafos para presentar sus proyectos en un proyecto que se llamó Autorretrato de América Latina. Y ahí entrevisté a más de 500 autores de toda la región en los 18 países de habla hispana de América Latina, y recorrí sistemáticamente cada uno de los puntos entrevistando autores y teniendo la oportunidad de ver la realidad desde la perspectiva de todos estos ojos que estaban mirando todas esas realidades, ¿no? Son especialistas en miradas. Ahí surgió una gran exposición que se llamó Laberinto de Miradas, que estuvo viajando 5 años por más de 27 países y que fue para mí como mi entrada en el mundo de la curaduría y de la exposición, ¿no? Después de eso empecé a analizar un poco de dónde surgían esas miradas y qué era lo que de alguna forma estábamos viendo desde miradas que también estaban de alguna forma estereotipando esas realidades, ¿no? Hay una realidad en todo el mundo, ¿no? Que el poder de la representación está en manos de determinados colectivos, ¿no? El que hace el encuadre, ¿no? El que hace el encuadre, pero que normalmente es de una clase media, alta, que normalmente no necesariamente conoce lo que pasa en los lugares donde va a fotografiar, donde de alguna forma folcloriza lo que ve porque no tiene el conocimiento para entender eso. Entonces, yo hice toda esa investigación, trabajé con todos estos autores, que muchos de ellos son grandes amigos hoy en día, pero me empecé a dar cuenta de que habían realidades... saltar otro poco más adentro, ¿no? De que habían realidades que estaban siempre filtradas por miradas urbanas que no necesariamente conocían de primera mano lo que estaba pasando, ¿no? Y el gran choque fue cuando me fui a vivir a Brasil. Yo viví 5 años en Sao Paulo, y cuando, por ejemplo, Brasil, después de Nigeria, es el segundo país del mundo con mayor población de afrodescendientes, más que cualquier otro país en África. Hay aproximadamente unos 110 millones de afrodescendientes en Brasil. Nosotros montamos una compañía en Brasil y el día de la inauguración vinieron 500 personas y solo había un afrodescendiente, que era el portero. Ahí me generó una gran reflexión en torno a, en un país donde más de la mitad de la población es afro,
por qué no están en el sector cultural y cómo están representados, ¿no? Entonces empecé a investigar un poco los modelos de representación de las comunidades afro-brasileras y ver quién representaba qué y cómo. Y entonces ahí empecé a generar otros modelos de investigación en cómo las comunidades se representan. Te hacía esta pregunta del recorrido primero porque tu historia tiene algo muy propio de la investigación científica, que hay una parte que tiene que ver con tu intención y otra que tiene que ver con lo que descubres en el proceso, ¿no? Y eso también va transformando. Y finalmente te has vuelto una persona bastante experta en mirar las miradas de los territorios, ¿no? Finalmente llegaste a los pueblos, a las comunidades, has recorrido buena parte de la Amazonía, toda, tal vez lo podemos decir, pero puede sonar mucho sí, no, para un humano, ¿no? Todo es mucho de la Amazonía. Todo es mucho, inmensa, pero mucho. ¿no? Mucho. O sea, hemos Pero cruzado mucho. los 7.000 kilómetros del río, pero la Amazonía es medio continente. Y también muchos otros lugares de América. Y quisiera saber si pudiera encontrar una forma de escribir qué es lo que uno aprende cuando se queda callado y mira desde los ojos de esas otras personas que están en cada lugar. Yo creo que lo más importante es desaprender. Creo que más que aprender, que tenemos ese concepto de llenarnos la cabeza de cosas, yo creo que lo más importante es borrar un poco la cabeza y empezar a eliminar los estigmas sobre lo que nos han contado que son las cosas, ¿no? O sea, nosotros vivimos en una sociedad que es una sociedad de consumo, que siento que nos está llevando directos hacia el abismo, pensando que no hay que generar un pensamiento crítico en torno a lo que ves y solo hay que funcionar en el engranaje de una forma que el consumo te vaya llevando cada vez más a entrar dentro de ese circuito. Y todos los ítems que nos crean desde todos lados es precisamente para estigmatizar a los demás, para separarnos, para no entendernos, para entrar dentro de una línea donde la cultura occidental piensa que el progreso es una línea que va hacia adelante y solo en una dirección. Las culturas indígenas de la Amazonía no creen en el progreso en esa línea y, por ejemplo, creen que el tiempo es circular, que cualquier cosa que nosotros hagamos ahora va a tener un efecto posteriormente, ¿no? Y va a volver, o sea, el pasado regresa al futuro y forma parte de un ciclo. Entonces, si nosotros como sociedad consiguiéramos intentar escuchar aquellas voces que el colonialismo ha silenciado, intentar entendernos de otra forma, no pensando que hay una verdad absoluta, ¿no? La ciencia piensa que es la verdad científica, muy occidental, siente que es la única realidad posible y siempre considera como folclorizado, más una cuestión étnica, los otros conocimientos. Cuando empiezas a ver que hay diferentes niveles de conocimiento y empiezas a entender que hay formas de realidad que se te escapan de las manos porque no forman parte de tus cosmovisiones, creo que es muy importante desaprender y empezar a generar un proceso de sorprenderte con esa realidad y intentar ser como una esponja que te permita como ir comprendiendo o analizando las cosas desde diferentes perspectivas, ¿no? Hay dos cosas que me parecen bien interesantes respecto de lo que planteas. Una tiene que ver con que la ciencia hoy, en particular la ciencia que trata de no devastar el planeta completo, digamos, toda la ciencia social, IPCC, a la investigación de cambio climático, a las pérdidas de biodiversidad, dicen lo que tú dices porque nos conviene. O sea, en el fondo necesitamos integrar esas otras miradas y esas otras formas de dialogar con el territorio para poder tener políticas de conservación y de cuidado de la naturaleza que funcionen. Eso lo dicen. Y metiendo gente que tiene esta costumbre en su pasado histórico, ¿no? En sus líneas de aprendizaje de toda su familia. Son prácticas que han hecho siempre. Por otro lado, estamos viviendo un momento científico en el que nos hemos dado una vuelta increíble en torno a la mente y a las posibilidades que la mente nos trae para a veces llegar a que la mejor solución era biomimética. Era mirar una cosa que se hace de una forma en la naturaleza e integrarla de esa forma en el mundo humano. Entonces, te ha tocado a ti todo el circuito en este tiempo, desde que eras veterinario hasta que te convertiste en este artista múltiple que mira de otra forma. ¿Cómo sientes que está este nuevo tiempo circular habitando la realidad que tanto nos desafía hoy día? De una forma muy esquizofrénica. Estamos muy confusos, ¿no? Y yo siento que todos estamos como con una tensión, con un estrés, porque de alguna forma somos conscientes de que estamos afectando nuestro ecosistema directamente. Y a nosotros mismos. Y a nosotros mismos. Entonces no estamos creando una sociedad funcional. Y lo que pasa es que se está imponiendo, ¿no? Se impone
desde los axiomas, como esto no puede cambiar, esto es así y tenemos que continuar en esa línea, y no se quiere generar un proceso. Yo creo que estamos en un momento apasionante, porque una forma determinada de funcionar está colapsando y no se aguanta más. Y las fuerzas que lo tienen que sostener, porque tienen muchos intereses, se resisten enormemente al cambio y están manifestándose de una forma muy violenta, pero que no van a poder sostener por mucho tiempo. Yo soy soy optimista, porque creo que están llevando tan al límite la situación que va a haber un momento en que todos vamos a tener que entender que o reaccionamos realmente y empezamos a subvertir y a entrar dentro de esos procesos, a escuchar la naturaleza, tener el tiempo de vivir los silencios, tener el tiempo de poder ver el universo y sorprenderte con las estrellas en lugar de que la contaminación lumínica te lo impida, tener el tiempo de tú mismo poder reflexionar sobre los procesos de la vida que te han ido como generando, ¿no? Y hay una anécdota que me parece que fue como una revelación muy sorprendente. Nunca había pensado la importancia de, o sea, lo sabemos por todos los lados, la importancia del agua en nuestro planeta, por ejemplo, ¿no? Y recorriendo la Amazonia, tomé conciencia de que el agua es la vida, pero que nuestro cuerpo está formado en casi un 80% de agua, con lo cual todo ese movimiento de agua que nosotros estamos respirando es el presente, el pasado y el futuro de nosotros mismos. O sea, formamos parte de un ciclo donde lo que respiramos es lo que seremos y lo que fuimos. Entonces, esa visión casi matérica de entender que todo está interconectado en una red, que muchas culturas indígenas tienen muy clara, pero que nosotros nos hemos alejado por intereses, te genera un aterrizaje forzoso a decir, ¿qué estamos haciendo? Contaminando de esta forma, generando todo, porque finalmente esto es como un boomerang que nos llega detrás y nos afecta tremendamente, ¿no? Entonces, en todo este proceso uno va como dándose cuenta precisamente de que lo micro, al final, es lo que acaba convirtiendo el gran tinglado en el que estamos metidos, ¿no? Entonces es muy importante focalizar en lo microscópico para empezar a entender cómo nosotros, como individuos y aparentemente con la impotencia que sentimos de que no podemos hacer nada, podemos generar grandes cambios y grandes posibilidades también, ¿no? Mira, hacia allá te quería llevar, porque durante mucho tiempo la intención de que nuestras conductas se transformaran a nivel de cómo nos relacionamos con el planeta, que disminuyéramos nuestros impactos, estaban principalmente conducidas por un discurso que te decía, básicamente vamos a morir, ¿no? Y mostrar. Y ese lugar es desolador, e incluso el IPCC dijo, por ahí no va la mano porque a los humanos no nos va con ese discurso, no logramos movernos, ¿no? Quisiera saber tú en tu experiencia, en la cantidad de veces que te has conmovido, ¿cómo has hecho tu nuevo match para comunicar esto que has visto, esta buena noticia que hay también debajo de toda la experiencia que has vivido, ¿no? O sea, cuando uno trabaja en Amazonia, o ahora por ejemplo estoy trabajando en el río Mekong en Asia, el río Mekong está contaminado con arsénico, por ejemplo, y es uno de los ríos más contaminados del mundo. Entonces, no hay que frivolizar porque hay muchísimo sufrimiento, muchísimo dolor y muchísima problemática que genera. Pero si solo nos centramos en eso, si el discurso se convierte en un discurso fatalista donde no hay nada que hacer, es como que de alguna forma nos rendimos ante eso y no podemos ni avanzar ni repensar qué podemos plantear, ¿no? Para mí es muy importante el hecho de escuchar, por ejemplo, en la Amazonia tienes culturas que han estado resistiendo 550 años, resistiendo realmente embates de todos lados, con una pluralidad lingüística, cada lengua es una cosmovisión distinta, una forma de entender. Allí nosotros tenemos llaves para entender lo que significa la resistencia y la forma de entender los mecanismos en los que funcionan en los lugares donde vivimos, ¿no? Entonces, el hecho de decir sí se puede, porque hay resistencias que mantienen una fuerza histórica y una forma de entender la relación con el medio que nos tiene que ir generando como un proceso de cambio y un proceso de entendimiento paulatino, ¿no? Para mí, la esperanza es una obligación en el sentido de que me permite generar procesos de intentar compartir el entusiasmo de esos momentos que te generan un cambio a ti, que te hacen comprender esas relaciones. O sea, yo he tenido el privilegio de poder compartir con personas y de aprender de personas que esa sensibilidad la tienen muy clara y porque han nacido en comunidades indígenas o porque han adquirido ese conocimiento, pero que tienen esa sensibilidad de poder entender de una forma más
ambiental, que es lo que está pasando, de una forma más interconectada. Los micelios, lo que son las micorrizas, lo que son las relaciones entre los hongos y las plantas, cómo al final todo se va conectando y ahí piensas, bueno, ¿cuál es mi papel dentro de esa interconexión? Y ahí es una decisión personal, si tu papel va a ser un papel completamente pasivo o un papel activo de intentar que tu ecosistema y la forma en la que tú te mueves tenga una cierta armonía, ¿no? Y todos podemos generar armonía a nuestro alrededor. No vamos a poder cambiar que la minera esté explotando en la zona andina en un primer momento, pero si se va como generando todo un proceso de reflexión más global, yo quiero pensar que es absolutamente posible y necesario, porque si no, el único camino es el abismo. O sea, estamos yendo, si seguimos en esta dirección, estamos yendo a quebrar con todos los parámetros que está científicamente demostrado: el aumento de la temperatura de la Tierra, el CO2, el calentamiento global. O sea, ya no hay ninguna posibilidad de negar eso, por más que hayan algunos que se empeñen, ¿no? Claudi, quisiera cerrar con, tú mencionaste el asombro. Detrás del asombro hay mucha ciencia, hay mucha gente que estudia el impacto y el efecto del asombro, incluso en nuestra biología. ¿Cuál sería tu invitación respecto de la posibilidad de encender el asombro en nosotros para la protección de la naturaleza? Yo ahora trabajo en exposiciones y con artes visuales, pero por ejemplo estoy muy atento al olfato como una forma de comunicarnos de otra forma y de entender lo que está pasando de otra forma, ¿no? Entonces, en todas las exposiciones estamos haciendo instalaciones olfativas hechas con personas de las comunidades para empezar a entender cómo podemos compartir de otra manera realidades que son mucho más sutiles, ¿no? Entonces, yo creo que dejar de pensar en aquello que estamos más mediatizados y que de alguna forma nos lleva solo a entender el mundo en una dirección y asombrarnos con un olor, asombrarnos con una esencia, asombrarnos con una caricia de la humedad y sentir el lugar en donde vivimos y en donde estamos como parte de nosotros mismos. No es necesario buscar grandes lugares para asombrarse. A veces la memoria funciona con un olfato, funciona de una forma mucho más poética y te lleva a entendernos. Así yo creo que si uno está abierto a escuchar, el mensaje llega. A escuchar y a oler. A escuchar y a oler. Muchas gracias por estar aquí en Futuro 360. Muchas gracias. Nosotros queremos dejarlos invitados a este Festival Santiago Wild, que va a estar con un montón de charlas, actividades, películas fascinantes durante toda esta semana. El Festival Santiago Wild es uno que nació durante la pandemia en una versión totalmente digital y que se ha ido volviendo, se transforma ante el asombro de la experiencia en una experiencia híbrida que además ahora tiene talleres, tiene la posibilidad de hacer intercambios con talentos de todo el mundo, así que los dejamos extraordinariamente invitados a ver esta versión y a todas las que se perdieron, que también las pueden acceder. Nosotros como Futuro 360 siempre vamos a estar apoyando este tipo de iniciativas que nos permiten despertar al asombro de la naturaleza. Vamos a una pausa y volvemos con más. Existe un tipo de alga que es capaz de, al mismo tiempo de ser un refugio para animales, sostener hasta 20 veces más carbono que los árboles terrestres, y son los bosques de Wiro. Este tipo de alga está hasta en un 33% dentro de la Patagonia chilena. Son características que las hacen únicas, sorprendentes. Sin embargo, esta especie está muy amenazada por otras, las especies exóticas invasoras, el aumento de la temperatura que amenaza el bienestar y la sobrevivencia de estos bosques milenarios de algas. Es por eso que investigadores chilenos e internacionales, al alero de Fundación Rewilding Chile, hicieron un mapeo, el más grande que existe, de estos bosques en la Patagonia chilena, con el fin de caracterizar estos seres vivos y poner su valor sobre la mesa, su valor ecosistémico en cuanto a todos los servicios que prestan para también los seres humanos, y así generar una especie de propuesta y política que permitan su conservación. Los detalles en la siguiente nota. Fue entre 1832 y 1834 que el destacado explorador británico Charles Darwin visitó la Patagonia chilena. Mientras navegaba, observó desde la superficie algo que describió como verdaderos bosques subtropicales. Lo cierto es que eran algas. Para él no fue necesario sumergirse para quedar maravillado con ellas.
Hoy, a casi 200 años del viaje de Darwin, investigadores chilenos e internacionales, liderados por la Fundación Rewilding Chile, llevaron ese acercamiento más allá en Megatransecto Patagonia, una inédita exploración que se sumergió en los impresionantes bosques de algas del sur de nuestro país. Estamos abarcando un gradiente muy amplio de distintos ambientes, distintos clima, y yo creo que con este estudio se va a llenar un vacío de información de este gigantesco laberinto de fiordos y canales. En 6 expediciones realizadas en los últimos 2 años, los científicos recorrieron más de 1.200 kilómetros de costa en los fiordos patagónicos. El objetivo fue estudiar los bosques de güiro, una alga gigante que se concentra en el sur de Chile y que entrega una serie de servicios ecosistémicos. Exploración que se convirtió en un precedente para la costa patagónica y para el estudio del güiro, y entregó importante información para su protección. Y poder hacer como sitios que vayan mostrando las condiciones de los bosques de algas desde los canales interiores hacia el océano expuesto y en una forma latitudinal, desde el Golfo del Corcovado hacia el Cabo de Hornos, es una empresa que muy pocos han podido hacer. El güiro es un verdadero ingeniero ecosistémico. Funciona como refugio para organismos como la centolla, el erizo de mar o el delfín austral. Al mismo tiempo, puede medir hasta 70 metros de largo. Su extensión y capacidad de hacer fotosíntesis le permite capturar hasta 20 veces más carbono que los bosques terrestres. Una gran proporción de este carbono no es consumido, y especialmente en sistemas como este, que son los fiordos, puede quedar almacenado si se transporta a sitios como el fondo de los fiordos o el océano profundo. Es cuando este almacenamiento es duradero, y normalmente estamos hablando de más de cientos de años. Tan solo el sur de Chile concentra el 33% de los güiros en todo el mundo. Si bien los investigadores determinaron que los ejemplares del sur de nuestro país están en un estado sano, no están exentos de amenaza. De hecho, los investigadores ya reportaron que algunos ejemplares desaparecieron en el último año. Durante los buceos, las temperaturas que encontramos bordeaban, incluso podían llegar a 15 grados Celsius, que es bastante alto para esta zona. Hay amenaza antrópica, las salmoneras, el escape de peces, que son salmones carnívoros, especies invasoras, depredando y compitiendo con las especies asociadas a estos bosques. Sería interesante poder generar verdaderamente una red de parques marinos en toda la Patagonia, que sería, digamos, un privilegio contar con esa red aquí en Chile, y que efectivamente sea una red que esté operativizada, una red de parques marinos que sea viva. A inicios de 2027, el equipo se embarcará en una 7ª expedición para terminar los estudios, los cuales serán publicados en revistas científicas, así como en bases de datos abiertos. De esta forma, se busca dar a conocer las virtudes de los bosques submarinos más resilientes del planeta y conservarlos para el bien de la humanidad. Llegan los breves en Futuro 360, donde hacemos un recorrido por esas otras noticias del futuro, del medio ambiente, de la ciencia, que tal vez no hemos alcanzado a ver, pero que son relevantes de conocer. Y partimos con un nuevo estudio publicado por la revista Nature, que aporta evidencia que podría cambiar la forma en que entendemos el funcionamiento de las células. Investigadores plantean que las mitocondrias, conocidas por ser el aparato para la generación de la energía de la célula, también podría formar nuevos organelos durante el proceso de infección. Los organelos son estructuras que están dentro de la célula, que cumplen funciones específicas, algo así como pequeños organitos dentro de ella. El estudio muestra que cuando un parásito invade la célula, las mitocondrias pueden desprender partes de su membrana y formar nuevos compartimentos internos. Esas estructuras luego interactúan con los lisosomas, encargados de eliminar los desechos. Sin embargo, aún no está claro si ese proceso ayuda a defender la célula o, en realidad, favorece al parásito. Este hallazgo aporta nuevas pistas sobre el rol de las mitocondrias en la inmunidad y también respalda teorías sobre la evolución celular, al sugerir que los organelos podrían haberse originado a partir de mecanismos similares en las primeras células.
otro vínculo de nuestro Chilito, que parece que es una cosa al final del mundo, pero que siempre tiene unos lugares así como protagónicos en la ciencia. En este caso, en la ciencia espacial, porque recientemente nuestro nombre quedó marcado en el planeta rojo. Investigadores de la NASA bautizaron como Antofagasta a un pequeño cráter de 10 metros de diámetro ubicado en Marte. La elección del nombre no es para nada casual, porque la región chilena es considerada una de las zonas más parecidas al planeta rojo. Durante décadas, en el desierto de Atacama, en la región de Antofagasta, han llegado distintos investigadores porque es utilizado como un laboratorio natural para realizar astrobiología, porque sus condiciones son extremas y en ese sentido similares a las de Marte. Este planeta está siendo estudiado a través del rover Curiosity, que ha identificado estructuras geológicas que evidencian presencia de agua en el pasado. Las formaciones convierten al cráter en un punto clave en la búsqueda de posibles compuestos orgánicos. Así que tal vez en el cráter Antofagasta es donde se encuentren algunos vestigios de vida. Esto es algo que deberíamos celebrar con platillos, bombos, fanfarrias, bubucelas, porque por primera vez Chile logró reducir a 0 la mortalidad por virus respiratorio sincicial en menores de 1 año durante 2 años consecutivos. Esto gracias a la implementación de un anticuerpo monoclonal Nirsevimab. Así lo evidenció un estudio de la Universidad de Chile junto al Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería. La investigación, que analizó las campañas de invierno 2024 y 2025, mostró un cambio histórico en el manejo de esta enfermedad, hasta ahora la principal causa de hospitalización pediátrica en el país. Los resultados dan cuenta de una disminución de más del 80% en hospitalizaciones, un 85% en ingresos a unidades de cuidados intensivos, además de estadías mucho más cortas en pacientes críticos. El estudio da cuenta de los beneficios económicos con ahorros superiores al costo de la campaña al reducir hospitalizaciones y miles de días en licencias para cuidadores. Por supuesto, sin mencionar la enorme ganancia de no perder una vida de una guagua, ¿no? Que es infinita, incuantificable y vale todos los esfuerzos. Con estos resultados se reforzó el llamado a participar en la campaña de invierno 2026, mientras se evalúan posibles efectos protectores a largo plazo en la salud infantil. Así que cualquier persona que conozca una guagua, mándela de inmediato a tener este anticuerpo. Y casi 60 países acordaron impulsar hojas de ruta voluntarias con acciones concretas para reducir y eliminar progresivamente el uso del carbón, petróleo y gas. Este hito se logra durante la primera conferencia internacional para el abandono de combustibles fósiles realizada en Santa Marta, Colombia. La conferencia fue impulsada a propósito de la frustración que existe a medida que pasan cumbres climáticas de la ONU, donde no se logran acuerdos en esta materia. Fue coorganizada por Colombia y los Países Bajos. Aunque no participan grandes emisores como Estados Unidos, China e India, la coalición representa más de la mitad del PIB mundial, así que no es para nada poco. Casi 1/3 de la demanda energética y 1/5 parte del suministro de combustibles fósiles. Durante la conferencia se abordaron temas como el comercio, la deuda y el financiamiento de transición, además del impacto social de abandonar los combustibles fósiles. Los organizadores calificaron la instancia como un avance histórico y anunciaron una nueva conferencia para el próximo año. Y ya nos vamos en Futuro 360, pero a propósito de que les gustó tanto nuestro ser fantástico sobre la araucaria, hoy quiero dejarles la siguiente recomendación. Es un libro hermoso, realizado por Tita García y Catalina Calcañi, con fotografías de Juan Carlos Gueda. Son de verdad una cuestión, o sea, yo jamás había visto a la araucaria con estos ojos. Está lleno de detalles sobre la belleza de este ser fantástico, milenario que habita en nuestro territorio y que tiene tantas propiedades, atributos, pero que además su sola contemplación, la forma en la que miles de animales viven en ella, nos permiten comprender el rol que juegan los ecosistemas, el aporte que hace a nuestra vida, a nuestra contemplación del universo y a la concepción del tiempo. Ellas están desde hace tanto antes que nosotros
y probablemente permanecerán tanto después que nosotros. Por lo tanto, este hermoso libro, Araucaria Extraordinaria, de Pehuen, está disponible para que todos ustedes puedan contemplar la Araucaria como nunca la han visto. Quería hacer esta despedida porque me ha parecido emocionante la cantidad como de reacciones, recuerdos, comentarios que han surgido en torno a nuestra publicación digital del Ser Fantástico, donde muchos hablan de sus propias experiencias con la Araucaria. Y si bien nuestra flor nacional es el copihue, seguro que si hiciéramos una breve encuesta, muchos también dirían que la Araucaria tiene ese rol en nuestra identidad. Y vale la pena conocer mejor cómo funciona, dónde está, las maneras y formas que adquieren las distintas épocas del año para valorarla y protegerla como es necesario, sobre todo con un ser milenario de tanta sabiduría. Nosotros nos largamos de este capítulo de Futuro 360, pero siempre volvemos con mucho más de ciencia, medio ambiente y futuro en nuestra siguiente edición, y también estamos leyendo sus comentarios y conectados a través de todas nuestras redes en CNN Chile. Nos vemos.